Hola, buenas tardes. Me presento, yo soy Lidia Jerez y en estos talleres compartiendo momentos sanos voy a estar con vosotros durante 3 sesiones, 3 talleres y os voy a comentar de lo que vamos a hablar en ellos. El primero va a ser este que comenzamos hoy, que se llama alimentación y ejercicio y en el que también vamos a hablar de un acto vital que es de vital importancia, la respiración. El segundo taller es en el que elaboraremos un menú sano y el tercer taller le llamaremos Mindfulness Eating, que es lo mismo que cómo comer conscientemente. Creo que los tres son muy interesantes, pero espero que cada uno en sí os aporte lo suficiente para que toméis interés por ello. Ya en el siglo V a.C., Hipócrates decía una frase que seguro que habéis oído 1000 veces: si pudiéramos dar a toda persona la cantidad exacta de alimento y ejercicio, ni demasiado ni demasiado poco, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Y Cicerón también decía: hay que comer para vivir y no vivir para comer. Son frases que seguro que habéis oído muchas veces, pero grandes realidades. La salud se basa fundamentalmente en lo que comemos. Somos una máquina, al final somos una máquina, y la gasolina que le metemos a nuestro cuerpo ejerce para bien o para mal en nuestro organismo. Por eso es tan importante una alimentación saludable. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de alimentación saludable? Pues os voy a recordar lo que es alimentación saludable, que seguro que muchos ya sabéis lo que es. Pero alimentación saludable es cuando la dieta es variada, completa, equilibrada, ordenada. Eso significa varias cosas. Variada, pues que tiene de todo, que comemos de todo. Que tiene los nutrientes necesarios en cada comida, que ordenada significa pues que generalmente a las mismas horas, un poco más o menos eso. ¿Y los nutrientes con las cantidades recomendadas que os decía? Pues bueno, saber que es muy importante que los que aportan energía son los hidratos de carbono, saber reconocerlos, los vegetales, cereales, las frutas, la leche, deben de ser de un 40 o 60% y mejor si son integrales. Que los que recuperan el tejido muscular, las proteínas, de un 15 a un 35 por comida, que pueden ser de origen animal, y las legumbres también son proteínas que mucha gente solo desconoce, de producto de origen animal, que pueden ser los huevos, puede ser la carne, puede ser el pescado, mejor carnes blancas y pescados azules. Las grasas, que mucha gente piensa que no debemos comer grasas, no, pues la grasa es necesaria. Todo esto que os digo, estos nutrientes son necesarios en cada comida. La grasa da energía y es la vía de entrada para las vitaminas. Las grasas pueden ser de dos tipos, vegetales y animales. Vegetales, nosotros tenemos la gran suerte de tener la mejor, el aceite de oliva. Aquí no os lo pongo, pero es el aceite de oliva virgen extra, de primera presión. ¿Eso qué significa? Pues como si dijésemos el zumo de la oliva, de la aceituna. El aceite de oliva virgen extra de primera presión es cuando cogen las aceitunas y las exprimen por primera vez. Eso que sale es el aceite de oliva virgen extra. Imaginaros lo importante y lo bueno que puede ser. Es importante elegir productos frescos y de temporada, que las harinas sean integrales, cocinar evitando fritos, y cuando cocinamos a la plancha, la temperatura suave. Cuando lo veis ya tostarse, eso lo que es eso es como un proceso que ya no es bueno, eso ya es perjudicial. Entonces mejor no dejar tostarse las cosas. Pensad que, a ver, que por un día, por dos, que pase, no pasa nada, pero bueno, como tampoco que es malísima la barbacoa, pero por un día que lo toméis tampoco pasa nada. Pero que no se conviertan en hábitos el hacer las cosas mal.
Pensar que en el plato nuestro tendríamos que tomar la mitad de verduras y hortalizas y la otra mitad en 2 cuartos, un cuarto de proteínas y el otro cuarto de cereales y legumbres. Eso sería lo correcto. Aquí os lo pongo más claro para que lo veáis. ¿eh? Hidratos de carbono, un 54% de este plato redondo, las grasas un 14% y las proteínas un 32%. Los hidratos, hay 2 tipos de hidratos, los complejos y los simples. Os digo, ¿qué diferencia hay? Por los complejos tardan más tiempo en asimilarlos el organismo, con lo cual, por ejemplo, en la gente diabética, pues les sacia más, se asimilan más poco a poco, con lo cual le alargan más la cadena vamos a hablarlo como de desintegración en el cuerpo, entonces le hace que le dure más el proceso. Diríamos, por ejemplo, mira, os digo, complejos, aquí os he puesto unos ejemplos, el arroz, la avena, las frutas, la verdura, las hortalizas. Y en simples, pues, ¿sabéis cuando, por ejemplo, a un diabético le da una bajada, que enseguida le dan un terrón de azúcar, un trozo de chocolate? Pues por eso son hidratos simples, porque en el momento, ¡pum!, hacen que suba el azúcar muy rápido. Por eso se les llama hidratos simples. Son más dulces y sabrosos y hacen un pico. Nos duran menos. Que sepáis que las grasas las hay de varios tipos. Son saturadas, esas son malas. Les llamamos también grasas trans. Las mantequillas, el embutido, las patatas fritas, las carnes procesadas hacen subir el colesterol malo y hacen disminuir el colesterol bueno. ¿Cómo se sabe cuáles son malas? Porque mirad, al dejarlas a temperatura ambiente se quedan solidificadas. Imaginar cuando a lo mejor ponéis un cacho de chorizo sin aceite ni nada en la sartén, se os queda luego como si fuese la grasa dura. Por eso veis que es malo. ¿Cuáles son las buenas? Las insaturadas. Por ejemplo, el salmón que hemos dicho antes, el pavo, los frutos secos que son muy buenos y aquí el aceite de oliva virgen, pero en crudo, Cuando os dicen, os lo he puesto ahí para que lo veáis, las grasas, que os dice reducido en grasa, significa que también tiene grasa, pero tiene un 25 menos de grasa que lo normal. Cuando dice like, quiere decir que tiene un 50% menos. Y cuando dice bajo contenido en grasa, significa que tiene 3 gramos de grasa por ración. Nunca os olvidéis del agua. El agua es uno de los nutrientes más importantes. Podemos pasar de comer, pero lo que no podemos pasar es sin agua. No podemos pasar sin beber, porque el agua representa más del 50% de nuestro cuerpo. Hay que beber, ayuda a la maquinaria de nuestro cuerpo a liberar toxinas y a hacer mejor la síntesis de todos los procesos de nuestro organismo. Hay que beber, salvo algún tipo de patologías, por ejemplo, algún tipo de patología cardíaca en que está desaconsejada, pero eso sería casos puntuales y eso sería por prescripción médica. Os digo, tipos de azúcares. Tipos de azúcares simples, que son carbohidratos simples, la fructosa, la glucosa, la lactosa, y también los almidones. Los almidones se encuentran en algunos alimentos, por ejemplo, los granos de arroz, el pan, los cereales. Mirad, el azúcar moreno que solemos comprar, yo os quiero decir cosas prácticas en este día. Por ejemplo, el azúcar moreno que solemos comprar hay que mirarlo bien porque a veces es sin más azúcar blanco teñido con melaza. Lo que debería ser sería el jarabe que se obtiene después de procesar la caña de azúcar. O sea, la impureza del jarabe de caña. Pero no es así, no suele ser así. Hay que mirarlo bien. Otro azúcar, por ejemplo, sería la panela. Es mucho mejor. Es más puro, sin blanquear y sin refinar. Es directamente a partir del jugo extraído de la caña de azúcar. Por ejemplo, el azúcar de abedul. El azúcar de abedul es apto para diabéticos, no requiere insulina para su metabolismo.
se dice una cosa que el índice glucémico, eso quiere decir qué esfuerzo tiene que hacer el organismo para transformar ese azúcar, más o menos es una explicación un poco vulgar, pero para que lo entendáis. Y el índice glucémico este sería 0 en el azúcar de abedul, pero de todas formas mejor no tomar nada. La stevia endulza 300 veces más que el azúcar. La stevia es una planta. También la venden en botecitos ya en líquido. Cuesta hacerse a endulzar con ella, pero en el momento en que te haces es el sabor muy parecido a endulzar con azúcar. El concentrado de manzana, la miel cruda, mira aquí os lo... Uy, perdón que me he ido. A ver, vamos a ver. ¿Qué os lo pongo? Aquí os dejo tipos de azúcares, la sacarosa, el jugo de caña, el miel de caña, para que veáis la cantidad que hay. Edulcorante de pasas, azúcar en polvo, azúcar de mesa, isoglucosa, jarabe de maíz, azúcar de dátil, muchos tipos de azúcares, vais a encontrar. Ahora vamos a hablar, que un poco antes ya lo hemos dicho, del plato para comer saludable. Le llaman el plato Harvard. El plato Harvard no hace más que decirnos, es la imagen de un plato. Esto sería un plato de comida sin más, y para que veáis cómo lo repartiríamos. Un plato de comida, que diríamos también un plato de desayuno, un plato de comida, un plato de cena. En cada una de las comidas la división que tendríamos que hacer sería esta. En un lado la mitad serían vegetales y frutas y en el otro lado sería la mitad, o sea, un cuarto en granos integrales y el otro en proteína. Ahí nos dice lo que hablábamos, usar aceites saludables como el aceite de oliva, limitar la margarina, evitar las grasas trans, todo lo que hemos hablado, el agua, que es muy importante. ¿Lo veis? Más o menos es lo que hemos hablado. Aquí abajo os dejo una dirección de un blog de consejos de salud, que yo lo que lo utilizo, porque a ver, yo soy de ciudad y me cuesta mucho hacerme a las frutas y verduras por temporadas, y aquí lo que tenemos es un calendario de invierno de las 4 temporadas de frutas y verduras. A mí me sirve, no sé si a vosotros os servirá, pero bueno, a mí me ha servido mucho para, pues para identificar los productos de cada temporada. Os dejo la dirección. Es conasi.eu. ¿Lo veis? conasi.eu. Es lo que os decía. Yo quiero que lo que os llevéis en estos talleres sean cosas prácticas que os sirvan. Y os digo más o menos lo que a mí me ha servido. Vamos a hablar ahora de actividad física. Pero bueno, antes os voy a decir alguna curiosidad de alimentación antes de entrar en la actividad física. Por ejemplo, vamos a ver. Que tengáis mucho cuidado con las infusiones cuando estéis tomando medicación, que las infusiones, aunque son plantas, pueden ejercer que pueden ser contraindicadas porque pueden aumentar el efecto de algunos medicamentos. Entonces, cuando estáis tomando medicación, con las infusiones, tened mucho cuidado y si tenéis dudas, consultar con el profesional sanitario. Que es muy interesante tomar un vaso de agua en ayunas porque es como que le damos el acelerón al metabolismo del cuerpo. Mucho cuidado cuando comemos patatas. La patata es una solanácea y solo se tiene que comer cuando está la patata blanca. Os voy a decir otras solanáceas, el tomate, la berenjena, los pimientos. Todos esos contienen nicotina. Las solanáceas contienen nicotina, la atropina, la belladona y la escopolamina. Esas patatas viejas almacenadas de manera no adecuada causan inflamaciones gastrointestinales, náuseas, mareos y otros síntomas. Afectan al metabolismo del calcio. Se necesitarían los productos lácteos para tener calcio extra. O sea que tener mucho cuidado. Cuando toméis patatas, aumentar el consumo de verduras frescas, cereales y legumbres.
Por ejemplo, una curiosidad, que el sésamo, la coliflor y el brócoli tienen más calcio que la leche. Y el sésamo tiene omega 6. Las semillas trituradas siempre guardarlas en nevera, sin luz y cerrado. ¿eh? Otra cosa que a mí me sorprende mucho y es que las algas y los germinados los trataríamos como verduras. Una cosa que me sorprendió mucho que me dijo una enfermera que yo no lo sabía, que los vegetales que crecen por debajo de la tierra tienen más azúcar que los que crecen al aire. Y para reconocer los hidratos, en este caso, serían los vegetales que crecen en vainas. No sé si todas estas cosas os parecen curiosas, pero a mí me parecieron curiosísimas. Una cosa importante, que el queso curado es mejor comerlo en el desayuno, porque hace que los hidratos de carbono se absorban más lentos. Y la naranja, por ejemplo, que siempre estamos con la vitamina C, la naranja tiene más calcio que vitamina C. Un vaso aporta el 38% del requerimiento diario de calcio. Por ejemplo, 3 sardinas de lata también nos dan el 33% del calcio diario. Y un sustituto de queso para veganos o intolerantes a la lactosa puede ser el tofu. Yo no sé si todas estas cosas os interesan, a mí me han parecido muy, muy, muy interesantes y por eso las quería transmitir a vosotros. Bueno, y sin más, ahora vamos a empezar a hablar de la actividad física, ¿os parece? Y para la actividad física, una cosa súper importante es aprender a respirar conscientemente. Perdonad. Decía el maestro de meditación, Ajahn Chah, que el cuerpo se ejercita por el movimiento, incrementa su fuerza y capacidad moviéndote. En cambio, la fuerza y la capacidad de la mente se desarrolla por lo opuesto, al mantenerla quieta. Una gran verdad, si lo pensáis fríamente. ¿Qué significa respirar conscientemente? Pues es prestar atención a la respiración, cómo inhalamos y cómo exhalamos. Cuando practicamos esto, aguantamos mucho mejor las situaciones dolorosas, de estrés, las controlamos mejor las situaciones difíciles. Os dejo aquí un cuento muy interesante que he escrito por Inés Castelbranco. Para que lo podáis escuchar, ahora en este momento no lo vamos a poner, pero vosotros lo podéis escuchar. Se llama Respira y es un videocuento. Para vosotros, y lo podéis poner a los niños en casa, está muy bien y ayuda perfectamente a respirar y a mover cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo respirando conscientemente. ¿Queréis escuchar un poquito? Vamos a ver. Mamá, hoy no me puedo dormir. ¿Por qué? No lo sé. Estoy nervioso y mi cabeza no para de pensar y pensar. ¿Quieres que te enseñe a respirar? ¿Respirar? Si yo ya sé respirar. ¿Pero te has parado alguna vez a ver cómo lo haces? ¿Por dónde entra y sale el aire? ¿Si llenas más la barriga o el pecho? ¿Si lo haces poco a poco o con prisas? Hagamos una barca de papel y pongámosla sobre tu barriga. ¿Una barca? Ya la hago yo. Ahora imagina que esta barca está navegando sobre las olas del mar. Sube cuando entra el aire o inspiras y baja cuando sacas el aire o expiras. Inspiro y expiro. Tú eres la ola del mar. No tengas prisa. Déjate llevar por el suave movimiento.
y el ritmo con el que respiras se hará más lento. Has trabajado con la parte baja de los pulmones, pero también lo puedes hacer con la parte del medio. ¿Llenar el pecho de aire? Sí, verás cómo cabe mucho. Imagina que coges un globo con las manos y lo vas llenando. El globo crece, se va hinchando. ¡Oh! ¡Ha explotado! Vuelvo a empezar. Como veis, es muy, muy, muy interesante. La verdad que a los niños les encanta, pero también a los adultos, ¿eh? No os creáis que solo a los niños. Ahora vamos a ver la diferencia entre ejercicio y actividad física. El ejercicio sería la actividad que se planifica y que se estructura. En cambio, la actividad física serían las actividades de la vida diaria, lo que hacemos en cualquier momento de nuestra vida. Muy importante no ser sedentarios. Muy importante también, en el caso de tener patologías, consultar primero con el profesional sanitario para saber qué tipo de deporte o de ejercicio nos recomienda. Y dar mucha importancia al calzado y a la indumentaria. Eso es súper importante, no podemos ir con unos zapatos de tacón a andar, por ejemplo, pero hay personas que no se preparan para eso y es muy, muy, muy de vital importancia utilizar calzado e indumentaria apropiada. Aquí os explico los beneficios del ejercicio. Lo he puesto en círculo, ¿por qué? Porque es una rueda y cualquier cosa que hagamos que nos beneficia para otra cosa más, ¿eh? Es un círculo. El ejercicio provoca que tengamos menos riesgo de contraer enfermedades, reduce la ansiedad y el estrés, nos ayuda a dormir mejor, nos hace mantenernos en el peso, también previene la osteoporosis, al generar muchas endorfinas mejora la vida sexual, fortalece los huesos y la musculatura, el corazón, que es un músculo. De cualquier manera, como veis, todos son beneficios, todo ello sin llevarlo a límites en el que pueden ser peligrosos. ¿Cómo sabemos si un ejercicio le estamos haciendo bien? Imaginaros andar. Andar rápido es bueno, pero claro, que podamos, por ejemplo, para saber el límite, en que podamos hacerlo, si pudiésemos hablar con una persona que estuviese al lado y que al terminar de ese ejercicio, en media hora nos hubiésemos recuperado. Si no, es que lo estamos haciendo mal, ¿eh? ¿Qué tipos de ejercicios hay? Pues mirar, por ejemplo, isométricos, ejercicios de flexibilidad, anaeróbicos o de fortalecimiento y aeróbicos o de resistencia. Aquí os lo digo, mira, lo que os comentaba, si después de descansar 30 minutos no nos recuperamos, es que sería excesivo. Y tan importante como el ejercicio, tan importante como el ejercicio es el descanso. El descanso es súper importante. Os recomiendo aquí un libro que en uno de los talleres que hicimos ya hace mucho nos le recomendaron a nosotros y está muy bien. Es un libro muy interesante y muy facilito y muy visual porque está hecho con dibujos y se ve lo que se puede hacer. Vienen ejercicios, estiramientos que son muy interesantes para personas por edades, ¿eh? Pero yo os digo, siempre, cualquier duda que tengáis, antes de hacer algo mal, consultar con los profesionales sanitarios, ¿eh? El libro se llama Cómo rejuvenecer el cuerpo estirándose y lo podéis descargar como PDF desde internet. Os decía tipos de ejercicios y los isométricos, por ejemplo, son ejercicios estáticos. Parece una cosa muy rara, ¿no? Que no implique movimiento en el cuerpo. Pues la palabra viene iso de igual y métrico tiene que ver con la distancia. No se necesita nada para hacerlo, no es un ejercicio enérgico y es muy eficaz. Se puede hacer sin necesidad de salir de casa o de comprar nada para hacerlo. Dura pocos minutos, los riesgos de lesiones son bajos. Por ejemplo, es recomendable para personas con la tensión alta,
y activa mucho el flujo sanguíneo. Por ejemplo, aquí os digo ejercicios básicos. Empujar algo que sea habitualmente inamovible como una pared, sostener la fuerza durante 10 o 15 segundos. Por ejemplo, tomar la posición para hacer flexiones de pecho pero sin moverse en dirección al suelo y sostenerlo hasta sentir una especie de quemazón en los brazos y piernas. De pies, se extienden los brazos con los codos hacia afuera y se juntan las palmas y se comienza a empujar una contra la otra durante 15 segundos. Todos estos son ejercicios isométricos. Parece que no sirven para nada, pues sirven para mucho. Y aquí os digo otra página que también nos lo dijo una fisioterapeuta y a mí me ha venido muy bien, y ya os digo que lo que yo quería con esto es daros todo pequeñas herramientas que os sirvan a vosotros, y a mí, como me vino muy bien, también os lo recomiendo. Se trata de un vídeo de YouTube, bueno, son varios vídeos, es de una fisioterapeuta que se llama Plan B Fisioterapia. Abajo lo tenéis, www.planbfisioterapia.com. Bueno, pues ahí nos enseñan un montón de ejercicios que son muy sencillos de hacer en casa en periodos cortos de tiempo y que nos ayudan mucho. Mira, esto es muy interesante. El que el ejercicio físico provoque una reducción de niveles de algunas hormonas como los estrógenos y andrógenos es algo súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algún tipo de cáncer asociado a algunas hormonas pues estaría controlado de esa manera. También el ejercicio y la actividad física se relaciona con una menor concentración de insulina en la sangre, reduce la inflamación crónica. La actividad conjunta de estos factores puede alterar el proceso de proliferación y control, a ver qué se me va, de las células, y en último término puede resultar en el desarrollo de un tumor maligno si no se controla. Entonces, el ejercicio, en resumidas cuentas, por todas estas cosas, puede influir en la aparición o prevención del cáncer, con lo cual un ejercicio moderado nos viene a todos bien, adecuado a cada persona, pero nos vendría muy bien. Ya sabéis que el cuerpo se enferma cuando se inflama. Eso es enfermedad, inflamación. Entonces, nos conviene hacer ejercicio. Hay mucha gente que cuando se siente mal y le duele algo no se menea. No se menea, ay, me duele, ay, me quedo quieto porque no puedo, porque no puedo. El no puedo, hay que dejar el no puedo y hacer, moverse aunque nos duela, porque cuanto menos nos movemos, más nos anquilosamos y más nos va a costar, y es un círculo vicioso que cada vez nos vamos a encontrar peor. Hay que moverse, estamos hechos para movernos, somos una máquina, no os olvidéis nunca de que somos una máquina sin más y estamos preparados para movernos. Por eso, lo más importante es hacer un cambio de hábitos. ¿Y qué es necesario para conseguir el cambio? Pues estas 4 palabras que os pongo aquí: deseo, decisión, determinación y disciplina. Estas son las 4 palabras. Cuando tú deseas sentirte mejor y tomas una decisión con mucha determinación, tienes que ser muy disciplinado y no dejarte abatir. Y no dejarte, esa es la palabra, no dejarte, y seguir y seguir y seguir con mucha voluntad. Aunque cueste, que a todos nos cuesta. Psicológicamente, hablar con gente que hable sin dolor, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces te metes en un bucle en que cuando estás con gente que constantemente está hablando de enfermedad, ya se te mete la enfermedad en el cerebro y no sabes hablar de otra cosa. Mirar, a los problemas, soluciones. Un gran maestro del lenguaje del sin dolor, a cada pero que le doy me contesta: a los problemas, soluciones. Así que todas las sesiones de fisioterapia acaban con soluciones, sin dudas, sin temores. Imagínate que te vas a Inglaterra y solo te relacionas con españoles, pues volverás sin haber aprendido inglés, ¿no? Lógico. Si quieres practicar el sin dolor, como ya sabes mucho de dolor, hay que aprender el sin dolor.
Disfruta, entiende y comparte. Humor absurdo, fantasía, lo que te apetezca. Un lenguaje sin dolor. Unos fisioterapeutas australianos muy famosos, estos, proponen algo para el tratamiento del dolor persistente. Hablar de generar sims o mensajes de seguridad. ¿Lo veis? Pues llenar la casa de colores, con frases, palabras o dibujos que faciliten el nuevo lenguaje. Poner en lugares que tú elijas post-it con un montón de mensajes positivos. Cuando te metes en un bucle positivo, terminas viendo las cosas positivas. Cuando tu vida está impregnada de mensajes negativos y de dolor constante, persistente, la vida se vuelve dolorosa. Por eso, lo que pretendemos con todo esto es que sonrías para la vida y no solo para la foto. Y bueno, me imagino que os quedarán un montón de preguntas, que os habrán gustado unas cosas que otras no, que compartiréis unas cosas y otras no, pero lo que estoy seguro que compartiréis conmigo es que hay que buscar las bases para que la vida nos sonría un poco más y que para eso tenemos que poner todos, cada uno, de nuestra parte. Bueno, os agradezco mucho por escucharme. Lo repito, sonríe para la vida y no solo para la foto. Gracias.